aquellos que no nos conocen, mi nombre es Enrique, mi esposa Marilena, y es un privilegio el poder tener la oportunidad de compartir con ustedes esta charla, es una charla, y sobre todo dando como el banderazo para el reinicio de nuestro departamento de matrimonios aquí en la iglesia. Estamos gozosos en ser los primeros en abrir. Tendremos otras actividades y otros participantes, pero el día de hoy estaremos participando nosotros, y qué bonito que lo podamos hacer juntos. Gracias por este tiempo que han separado. No se van a arrepentir, van a salir muy bendecidos. Gracias. Y no precisamente por nuestras palabras, sino porque traemos precisamente la enseñanza de la Biblia en principios prácticos que pudiéramos aplicar de inmediato para nuestra vida. El tema de hoy, como ustedes pueden ver, está titulado ¿Estamos en lo mismo? ¿Acaso estamos en lo mismo, verdad? Y creo que como ahorita veíamos en las dinámicas, ambas dinámicas, somos tan diferentes el uno al otro. Creo que todos podríamos decir, yo no sé, ahorita estábamos platicando, a nosotros tenemos que 13 años de casados, y podríamos decir, ¿sabes qué? Oye, esa yo no podría responder de las preguntas que les estaban haciendo, y entonces contéstamela por si un día nos preguntan. ¿Verdad? De alguna forma estábamos en eso, ¿no? Pero creo yo que es muy importante que en ese conocernos no quede solo en conocernos, sino el tema va enfocado hacia el acuerdo, ¿no? Y creo yo que es tan importante que podamos definir en nuestro matrimonio aquellas cosas para irnos poniendo de acuerdo. Por ejemplo, los que tenemos el privilegio de ser papás, ya nos pusimos de acuerdo, dependiendo de la edad de nuestros hijos, a qué edad les vamos a permitir empezar a noviar. Creo que es algo fundamental, lo hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de la experiencia. No solo eso, hay muchas otras. ¿Se te ocurre alguna otra de ponernos de acuerdo? Cuando lleguen a cierta edad, si van a dejarlos ir a antros, parece muy que puede ser muy improvisado, pero llegan a cierta edad y no están de acuerdo, el matrimonio no está de acuerdo, la esposa no quiere, el esposo sí quiere, como decía Enrique ahorita, que ahora van a tener, a qué edad van a tener novio, va a ser cristiano, no importa, no se habló, y creo que esas cositas lo hemos experimentado, que traen mucho jaloneo. ¿A qué horas van a llegar? Por ejemplo, límite de tiempo, ¿cuál es la hora más tarde en la que el hijo puede llegar, ¿no? También ponerse de acuerdo. Y cosas entre ustedes como matrimonio, a lo mejor ponerse de acuerdo en el aspecto de iglesia, por ejemplo, a qué reuniones venir a la iglesia, si venir a esta cena de matrimonios o no. Sí, diezmo. El diezmo, ¿verdad? Sobre todo. ¿Qué problema en las finanzas, verdad? Ponerse de acuerdo sin diezman. Encontramos a lo largo de la consejería matrimonios en donde él no quiere diezmar y ella sí, y viceversa. Y otra vez no estamos aquí diciendo si se deba o no, nos vamos a meter en eso. No se preocupe, no le vamos a cobrar diezmo. Pero a lo que nos referimos es el hecho de que hay que ponerse de acuerdo, ¿no? Hay que estar de acuerdo. Y nuestro pasaje de hoy, bien sencillo, bien... ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Es obvia la respuesta, ¿verdad? No. Como preguntas retóricas, ¿no? Obvias la respuesta. Dos personas caminarán de la mano si no van al mismo lugar. También vemos que es obvio. ¿Se podrá? No. ¿Acaso se podrán de alguna manera caminar juntos sin estar de acuerdo? Hay que ponerse de acuerdo, creo yo, algo tiene que hacerse. Y de la manera que debe ser. Le comentaba a Enrique que fui una vez a un lugar de uñas, ¿no?, donde ponen uñas, y la chica que estaba haciendo el trabajo me dijo, tengo un poco de casada y nos ha ido muy bien, tenemos 3 semanas, y el acuerdo al que hemos llegado es que yo soy la que mete la ropa a la secadora y mi esposo, yo soy la que mete la ropa a la lavadora y mi esposo es el que la mete a secar. Ese era el acuerdo. Para que el matrimonio perdure, decía, ¿no? Sí, era su lema, para que el matrimonio perdure. ¿Será eso estar de acuerdo? Pues también sabemos que no, ¿verdad? Estar de acuerdo no quiere decir que vamos a pensar igual.
o que seremos igual como lo vimos ahorita. Necesariamente podemos estar de acuerdo, pero ahorita vamos a ir viendo de qué manera podemos estar de acuerdo en la pareja. Sí, lógicamente el acuerdo es de vital importancia. A veces pudiéramos parecer, bueno, ahí la vamos llevando. Ahorita en la dinámica podríamos decir, son cosas sencillas. Si a lo mejor no sabes cómo le gusta la pizza a tu esposo, pues dices, bueno, en cuanto a preferencias, pero estar de acuerdo en qué se gasta, estar de acuerdo, pero hay acuerdos que tienen trascendencia esencial, inclusive hasta para la sobrevivencia o supervivencia del matrimonio. Estábamos viendo un documental de la selva y de todo eso, y estaban describiendo la vida de unos antílopes, en particular un antílope en especial, el springbok, que dicen que es de los animales más, no tanto sagaces, sino atentos, previsores. Siempre están, es muy difícil que un león, que es su principal depredador, que un león pueda capturarlos, les cuesta mucho trabajo por la sensibilidad que tienen. Y en el documental estaban mostrando a dos de ellos, dos antílopes, peleando, estaban no discutiendo porque no hablan, ¿verdad? Pero estaban, no sé, luchando entre ellos, peleando, y mientras eso sucedía, un león estaba listo y lógicamente aprovechó el momento preciso, el león, en donde la discordia estaba entre esos dos animales que en condiciones normales nunca se hubieran descuidado, pero la discordia los hizo bajar la guardia, los hizo no estar listos, y el resultado fue fatal para ellos, sufrieron las consecuencias. Y nosotros pues no somos antílopes, pero creo yo que hay muchas cosas que si no tomamos acuerdos podremos sufrir consecuencias desagradables hacia el futuro, ¿no? Puede sucedernos a nosotros. Inclusive la palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Marcos que una casa dividida contra sí misma, esa casa no permanece, más se cae, dice otro de los evangelios, se cae. Divididos no vamos a perseverar, divididos no vamos a avanzar, ¿no? De alguna forma es bien claro lo que la Biblia nos dice, ¿no? Y va mucho más allá que eso. Y aunque no lo traemos en los apuntes, pero le comentaba a Enrique también, que aún el diablo, y lo sabemos, no está dividido. Es muy clara la palabra de Dios, pero tampoco el mérito es de él, porque la Biblia, aunque no nos dice exactamente de dónde viene esa estructura, la tomó del cielo cuando Dios lo lanzó. Entonces, él sigue principios que de allá se robó, esa estructura, esa manera en la que tienen de estar de acuerdo para el mal, pero nosotros ahora estamos viendo de acuerdo con Dios. Nuestros desacuerdos nos distraen por completo, ¿verdad? Y de alguna manera podemos, como ahorita decíamos, sufrir las consecuencias tremendas, ¿no? También vamos a ver cómo tenemos desacuerdos. Podemos tener desacuerdos espirituales, pero también desacuerdos en la vida diaria. No sabemos cómo resolverlos. Algunos intentamos ignorarlos, esto es común. Otros recurrimos a veces al manipuleo, al control. Otros a su personalidad fuerte. Otros, aunque no tenemos una personalidad fuerte, sabemos cómo hacerlo con un temperamento también afable, también se puede. Lo que sí es importante es establecer que de alguna forma podríamos decir que es normal que haya desacuerdos porque somos diferentes. Un poco acerca de cómo resolver esos desacuerdos que pueden surgir en nuestro diario vivir. Para eso vamos a ver el contexto histórico del libro de Amós. Ajá. De donde estamos tomando nuestra cita para la base. Su mensaje, dicen los estudiosos, que llega hoy con tanta fuerza, igual que en el tiempo que fue escrito, por la necesidad que vemos que en esos tiempos había de este conocimiento como lo hay ahora. Es lo mismo. Se escribió 700 años antes de Cristo, pero 2700 años para nuestros días, para el tiempo en el que vivimos. Impresionante que algo que se haya escrito hace 2700 años pueda, como ahorita decía Marilena, ser
tan actualizado, tan presente, tan verdadero en nuestro diario vivir el día de hoy, ¿no? Así es, y vemos también cómo Dios lo tomó a pesar de no ser profeta, le dio un mensaje para que fuera a compartirlo a un reino que no era el de él. Era pastor y era recolector de higos. Profetizó al pueblo de Dios en momentos en los que se encontraban en un periodo de opulencia y de éxito. Ellos creían que todo estaba bien, pero para Dios no era así. Sí, tenían una riqueza, inclusive el pueblo de Dios en ese tiempo del profeta Amós, que había sido acumulada a costas de la explotación de los pobres, por ahí surgía. Y entonces la adoración que ellos tenían hacia Dios era falsa, era poco sincera, era más de interés que de otra cosa, ¿no? Y entonces, lógicamente, Amós está escribiendo consciente de una misión irresistible que está recibiendo de parte de Dios para profetizar, aún sin ser un profeta de profesión, como otros, ¿no? Y resalta para nosotros el amor extraordinario de Dios. Eso lo podemos ver a lo largo del libro, siendo apagado por la ingratitud de su pueblo. No podían esperar la comunión con Dios a menos que primero buscaran la paz con Dios, y es lo que vamos a descubrir hoy cómo. Sí, porque donde no hay amistad no puede haber compañerismo, lógicamente, ¿no? Entonces aquí se está refiriendo lógicamente a una amistad con Dios, pero es precisamente si no hay esa amistad, ¿cómo podremos pretender decir que podemos caminar con Dios si estamos ahí limitados? Y en este pasaje de Amós encontramos varias palabras interesantes, varias palabras clave, a pesar de ser tan breve el versículo, ¿verdad? Porque podríamos hasta memorizarlo en todo momento. Y entonces esas palabras serían andar, por ejemplo, habla de andar, habla de juntos, habla de acuerdo, aunque hay casi cada palabra, estuvimos estudiando casi cada palabra del versículo, ¿verdad? Pero algo que sí pudimos ver es que logramos afirmar algo: el orden de los factores sí altera el producto. O sea, de alguna manera, a la hora que estamos leyendo el pasaje, andarán dos juntos si no se pusieren de acuerdo, podemos darnos cuenta que ese orden sí es afectado. Primero tenemos que estar en acuerdo con Dios. Por ahí se empieza todo, ¿no? Sí, y nos encanta esa frase, que el orden de los factores sí altera el producto, porque en la vida cristiana es muy común que queremos accionar, pero sin saber si de verdad Dios quiere eso. O nos gustan mucho las obras, pero no hemos entendido que así como los bebés, como un bebé aprende primero a sentarse para luego caminar, nosotros en la vida cristiana primero aprendemos a sentarnos y luego accionamos. El orden de los factores altera el producto. Aquí primero nos ponemos de acuerdo con Dios y luego caminamos, accionamos. Ese sería el significado. Sí, porque andar lógicamente implica un diario vivir, ¿no? Un caminar, pero siempre la palabra andar tiene que ver con avanzar, con acción, con movimiento, con algo que es continuo, ¿verdad? Marchar siempre hacia adelante y no para atrás. Andar habla diríamos raro, ¿no? Andar hacia atrás, ¿verdad? Y habla de andarán dos, ¿verdad? Dos. Y entonces ahí podemos de alguna manera darnos cuenta de la necesidad, la urgencia de que sea Dios con el que estemos caminando. Estar juntos no significa estar de acuerdo. Vamos a ver una ilustración. Bueno, lo que pasa está en que lógicamente que nosotros pudiéramos, hagan en cuenta que podemos ir, o tómame aquí del brazo, y de alguna manera vamos juntos, ¿verdad? Aquí vamos juntos, pero ella jala para allá, yo jalo para acá. Entonces, aunque estamos caminando y estamos caminando juntos, no estamos en acuerdo, estamos en desacuerdo. Ella está jalando para allá, yo estoy jalando para acá, y el movimiento, la acción, el caminar se va a ver mermado. A lo mejor hasta nos va a provocar un estancamiento o tristemente hasta el extremo de un rompimiento. ¿Por qué? Porque no estamos caminando de acuerdo, ¿no? Ese es en ese sentido. Así es que la pregunta sería: ¿se podrá acaso entonces caminar de acuerdo? ¿Sí? Y de alguna forma hay principios bíblicos que nos dicen, ¿no? Como con Jesús. En la preparación de este tema, sentíamos como el Espíritu Santo nos decía: en el principio,
Y se nos venía mucho esta palabra a nuestras mentes de Mateo 19:8, que dice: en el principio no era así. Y dice, se las voy a leer, Mateo 19:8. Él les dijo: por la naturaleza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas en el principio no fue así. ¿Cómo era en el principio? ¿Nos pudieras decir? Como era en el principio, y lógicamente sin que tengamos que meternos en detalle, nos hace pensar en Jardín del Edén, ¿verdad? Nos lleva lógicamente a Adán y Eva en el huerto. Ellos, Adán y Eva, caminaban con Dios, estaban en perfecta comunión, estaban caminando, podríamos decir, de acuerdo, estaban en acuerdo con Dios, ¿verdad? No nos podemos meter mucho al aspecto del Edén porque ese no sería el tema, pero es bien importante que en el principio eso era. En el principio caminaban juntos con Dios, fueron creados y fuimos, por lo tanto, tú y yo creados para precisamente vivir en acuerdo con Dios y en acuerdo entre nosotros como matrimonio. Ese es en el principio, a eso se está refiriendo Jesucristo. Pero se desconectaron, se apagó la luz. No podemos en nuestras propias fuerzas, eso es lo que aprendemos. No podemos en nuestras propias fuerzas. Jesús mismo no lo hizo. Él dependía totalmente del Padre. Sí, ahí en Juan 5:30 el mismo Jesucristo dijo: yo no puedo hacer nada por mí mismo. Jesucristo está en su humanidad, lógicamente que si lo vemos como Dios mismo, diríamos nada lo podía detener, pero Jesucristo en su humanidad afirma: nada puedo hacer por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Está reconociendo que sin Dios no se podría. Y la conclusión obvia de lo que queremos llegar en esta parte es el hecho de que si Jesucristo está diciendo que por sí mismo no puede, entonces ¿por qué podemos pensar nosotros en lo personal y como matrimonio que sí podríamos sin Dios? O sea, Jesucristo está dependiendo del Padre para todo, ¿no? Porque no dice que no quería, dice que no podía. Obvio que nosotros tampoco lo haríamos. Y no se refiere a capacidad. Ajá. Se refiere a que está sometido lógicamente al esquema de una conexión, de una relación con el Padre, y eso es lo que lo limita. Y por eso dice: no puedo, no que no sea capaz de hacerlo. Igual pudiéramos nosotros caminar según nosotros por nuestra cuenta, pero el resultado no sería el correcto, ¿no? Así es, y esto nos lleva a pasar al significado de la palabra acuerdo. En hebreo implica comprometerse en matrimonio. La palabra también proviene del latín accordare, que está formada a su vez por la palabra la partícula ac, la partícula ac, que quiere decir asimilación, y por otra partícula latina, cord, que quiere decir corazón. De ahí viene cardis, ¿no? De cardiograma y eso. Por lo tanto, acuerdo es unir los corazones. Esto nos lleva también al acetato 3. Porque es esencial que comprendamos lógicamente que el acuerdo en realidad es una ley. Tenemos que verlo así. Dios establece leyes. Esta ley del acuerdo se cumple siempre. Y entonces podríamos decir, bueno, ¿qué es una ley? Por eso precisamente hablamos en el acetato de una ley. Diríamos, ¿por qué existen leyes? ¿Por qué es que Dios nos dio leyes? ¿Sí? Y lógicamente que debemos comprender que Dios no es un Dios. Los muchachos a veces dicen: ay, no seas matacuras, ¿no? Entonces Dios no está tratando de quitarte el disfrute del diario vivir. Y equivocadamente muchos piensan que las leyes de Dios nos limitan, no nos dejan divertirnos, no nos dejan ser lo que queremos ser, ¿verdad? Pero las leyes, sobre todo las de Dios, son para protegernos en todo momento, ¿no? Y las leyes físicas vienen de las leyes espirituales, las leyes de Dios. No son de Newton, le decía Enrique, porque buscamos mucho acerca de leyes, todas las leyes de la física, pero sobre todo nos dimos a la tarea de buscar todas las citas bíblicas donde viene la palabra leyes. Y vimos quién es el autor. Por supuesto que lo sabemos, pero no son de Newton ni de nadie de la física. Y para muestra,
El botón, Sí. la ley del acuerdo, que es lo que estamos precisamente Así es. reflexionando en esta noche, ¿no? Inclusive la palabra ley en el hebreo, porque el Antiguo Testamento, como todos sabemos o creemos, o si no ya sabemos, fue escrito originalmente en hebreo, ¿sí? Y la palabra ley en el hebreo, Torah, Torah. enseñanza, dirección, derecho. Isaías 24, 4, 5 dice: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Sí, precisamente nos damos cuenta que estamos experimentando y sufriendo las consecuencias de haber precisamente traspasado como seres humanos las leyes, falsear el derecho y quebrantar el pacto eterno de parte de Dios, ¿no? Y estamos sufriendo las consecuencias, y muchas veces pensamos que entonces Dios nos está castigando, ¿sí? Pensamos entonces que Dios me está trayendo por esta circunstancia para que aprenda, y nos damos cuenta que así no es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia nos enseña que Dios quiere que vivamos y vivamos bien. Sí, así es. Nos recuerda el Evangelio de Juan 10:10, ¿verdad? Que dice: yo he venido, dice Jesús, para que tengas vida y la tengas en abundancia. Ese es el deseo de Dios, y por eso es que nos da información, enseñanza y discernimiento, revelación en todo momento a través de la Biblia, ¿no? Las leyes de Dios en realidad nos dan dirección. Eso es lo hermoso de las leyes, porque siempre pensamos nada más: no matarás, no robarás, no dirás falso testimonio, como que solamente tenemos esos 10 mandamientos, pero en realidad hay muchos más de esos 10 y son para darnos dirección. Sí, para guiarnos, ¿no? Y en el Nuevo Testamento dice que la ley es como una nodriza que nos va acompañando. De eso sirve la ley, no tanto para prohibir algo y limitarnos o encarcelarnos, sino para protegernos, ¿no? Y vemos entonces infinidad de leyes en la Biblia. Sí, comentábamos Enrique y yo que nos dimos a la tarea de buscar todas las citas bíblicas donde aparecían, y encontramos que Dios establecía leyes diversas. Por ejemplo, ley sobre los esclavos, ley sobre la lepra, leyes humanitarias, leyes para los sacrificios, leyes de la restitución, leyes para la guerra, leyes para las ofrendas sanitarias, leyes del reino. Y nos damos cuenta cómo para cada situación había una manera de trabajar o de hacer las cosas que Dios les enviaba. Todo tenía una manera de hacerlo, ¿no? De trabajar. Y pudiera ser complicado pensar en cómo me puedo acordar cuál es la manera en la que la ley establece para ciertas cosas. ¿Cómo le hago ahora? Ya no tanto en aquel tiempo, sino el día de hoy. ¿Cómo le hago yo para saber qué cosas son dadas por Dios para protegerme y proteger, en este caso, mi matrimonio? Y entonces ahí es donde pudiera parecer una tarea, no sé, imposible de cumplir. Dicen los expertos que en la Biblia no hay 10 mandamientos, hay 613 mandamientos. Es que imagínate, no nos sabemos a veces ni los 10, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es bien sabia. Este pasaje, si lo lees, el de Hebreos 8:10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y dice: después de aquellos días. ¿Cuáles días? Estos días, es ahora, es hoy. Si las leyes ya están entonces, de acuerdo a este pasaje en la Biblia, ya están en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto es parte de lo que Dios hace en nuestro diario vivir. Cuando entregamos nuestra vida a Cristo, no tenemos que memorizarlas, ¿verdad? Y de alguna forma tenemos que creer esta parte en todo momento. Inclusive Jeremías, en el capítulo 33, versículo 25, también refuerza mucho este aspecto, ¿no? Dice: así ha dicho el Señor, no permanece mi pacto con el día y la noche, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no os he puesto las leyes del cielo y la tierra.
Y es que tenemos que darnos cuenta que Dios puso las leyes y no las podemos quitar. Tú y yo no las podemos mover. Y fueron dadas en amor para protegernos. Ese es el punto medular de todo, ¿no? Una ley no cambia. Funciona 24/7. Por ejemplo, la de la gravedad, ¿verdad? Está ahí 24/7. Siempre obtenemos el mismo resultado. ¿Por qué? Porque es una ley. No importa si ahorita nos queremos lanzar del segundo, del tercer piso, del cuarto, nos quebramos una pierna hoy, si mañana lo intentamos de nuevo, también vamos a obtener el mismo resultado. Esa es una ley. Es una ley que está siempre vigente, ¿no? En todo momento, no importa el lugar, no importa la hora, no importa el día, no importa la edad, no importa si es el esposo o la esposa, es una ley como la de la gravedad, y también lo es la ley del acuerdo, ¿sí? Es bien importante. Inclusive entonces tenemos que darnos cuenta ante esa ley que, como dice Proverbios, no hay sabiduría, ni inteligencia, ni consejo contra el Señor. No podemos llegar a la altura de su discernimiento, y tristemente cuando no nos agrada lo que estamos viviendo, empezamos a cuestionar precisamente lo que Dios está haciendo. Y la Biblia nos enseña con toda claridad que Dios tiene siempre la última palabra, ¿sí? Podríamos decir que la ley es como una receta, ¿no? Le comentaba Enrique, ¿no? En el momento de estar preparando, le decía que porque dice que es una prescripción, y entonces es como una receta, como cuando vamos al médico que nos da las instrucciones de cómo tomar los medicamentos. Es necesario que nos digan cómo los vamos a tomar, y qué hermoso que Dios nos diga cómo vamos a caminar, hacia dónde, para dónde. Qué hermoso que nos dé esta prescripción. Y la ley es como una receta, es una prescripción. Si la seguimos, hay un resultado, un buen resultado. Seguiremos las indicaciones así como seguíamos las indicaciones médicas. Y dinos qué significa. Que precisamente, bueno, la ley viene del griego en el Nuevo Testamento, nomos, ¿verdad? Ley, regulación, principio, dirección, derecho, prescripción. Por eso usábamos el ejemplo de la prescripción. Pero algo que es bien importante es que la ley del acuerdo al que nos estamos refiriendo está particularmente bien definida en el Evangelio de Mateo. Ahí precisamente en el capítulo 18, en el versículo 19, si quieres. Otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Otra vez os digo, es así como diciendo la neta, como dicen los muchachos, ¿no? Dos de nosotros puestos de acuerdo, es una ley. La está estableciendo Dios, no nosotros. Es una ley, es verdadera, no importa en qué momento, es el acuerdo. 2 de nosotros nos ponemos de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidamos, y va a ser hecho por nuestro Padre que está en los cielos. Fíjense nada más esta ley del acuerdo en el que está definido la implicación de esta ley, ¿no? Poder de 2 en oración. Amén. Pero también algo que tenemos que darnos cuenta es que tiene que haber, y por eso nos vamos al siguiente acetato, tiene que ver con el hecho de la armonía y del equilibrio. En el acuerdo tiene que haber armonía y equilibrio, ¿sí? Inclusive en el pasaje de Mateo 18, cuando ahorita que acabamos de leer, que dice se pusieren de acuerdo, la palabra acuerdo en el griego es sinfoneo, ¿sí? Que de donde vienen lógicamente nuestras palabras como micrófono, audífono, sinfonía, todo lo que tiene que ver precisamente con sonido, ¿no? Y tiene un significado. Traes por ahí tú el significado, ¿no? De una voz sonando juntos, una voz sonando juntos, ser armonioso, concordar, estipular, armonizar, convenir. Y lógicamente pues esto nos lleva al siguiente acetato, ¿sí? 5, ¿cómo lo logramos? ¿Cómo? Porque ya párenle de estarnos diciendo tanto, ¿verdad? Pero ahora díganos cómo le hacemos, qué pasos prácticos podemos. Y la primera pregunta sería, ¿se podrá? ¿Se podrá caminar de acuerdo? ¿Cómo hacerlo? Y entonces creo yo que la respuesta a la interrogante de cómo hacerlo, lo tiene la Biblia. En la Biblia es donde podemos encontrar la respuesta a cómo hacerlo, ¿no? Y nos vamos al siguiente acetato, el penúltimo ya. Hablamos.
hablamos, por ahí debe decir, ¿verdad? Hablamos, platiquemos. Entonces la Biblia nos va a decir, ¿verdad? La forma entonces de cómo hacerle, primero que nada, es hablando en sinfonía, sonando juntos, unánimes, ¿verdad? En consentimiento. Ajá. No nada más bla, 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 bla. No es hablar por hablar, sino es un hablar, un conversar en armonía. Y acuérdense que estamos hablando que el orden cuál es, primero esa armonía, ese acuerdo es con Dios, para que yo pueda caminar en acuerdo con mi esposa, igual ella. Es bien importante que no perdamos de vista este orden, porque normalmente ¿qué empezamos a hacer? Y a veces con cenas o conferencias como la de hoy, bien animados, ¿no? ¿Sabes qué? Ahora sí, ya vamos, de aquí para adelante hay que caminar, y nos hacemos el propósito, pero hacemos a un lado a Dios. Y ahí es donde tenemos que tener mucho cuidado, porque lo dijimos, primero se comienza con Dios, ¿verdad? Hablemos primero con Dios y luego hablemos entre nosotros. Vamos a ver en otra versión, Mateo 18, 19. Dice: tómese esto muy en serio. Un sí en la tierra es un sí en el cielo. Un no en la tierra es un no en el cielo. Lo que se dicen uno al otro es eterno. Lo digo en serio. Está hablando Jesús, acordémonos. Cuando dos de ustedes se juntan en la tierra y hacen de ello una oración, mi Padre que está en los cielos entra en acción. Es una ley. Nos ponemos de acuerdo y Dios entra en acción. No porque a mí se me antoje, no porque a ti se te antoje, sino porque Dios lo estableció como una ley. Lo que está establecido en el cielo lo podemos esperar en cumplimiento en la tierra. Y entonces al hablar con Dios empezamos a descubrir cuál es el plan, la voluntad en el cielo para caminar en el establecimiento aquí en la tierra. ¿Vamos? Está hecho allá, por eso tiene que estar hecho acá. Es como el Padre Nuestro, comentábamos Enrique y yo, aunque no lo tenemos tampoco en los acetatos, que dice: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Está hablando lo que hay en el cielo, que sucede en la tierra. Hazlo aquí también. Ya está hecho allá, por eso debe ser hecho aquí. Y esto nos lleva al acetato 7. Al último. Ajá. Y vamos a cerrar. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos con todo esto? ¿Qué ganamos con caminar de acuerdo con Dios? ¿Qué ganamos con caminar de acuerdo unos con otros? Y como ya dijimos, Dios no está tratando de matarte, entorpecer la vida, ¿verdad? No por eso, ¿verdad? Ni para eso son sus leyes. Lo dijimos, fuimos creados para estar satisfechos, pero solamente en la presencia de Dios. Esto es algo que tenemos que comprender con toda claridad. Estamos buscando satisfacción en la vida a través de muchas cosas, inclusive a veces a través de la relación matrimonial. Queremos encontrar una satisfacción, pero si no está Dios en medio de todo esto, nunca obtendremos la verdadera satisfacción, ¿verdad? Es ese punto, ¿no? Solo Dios nos puede llenar. Y Lucas 16:13 nos dice que no podemos servir a dos señores. Dice: ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Nos está dando a entender que un pie afuera y otro adentro. Por lo tanto, para que tú y yo podamos andar juntos de acuerdo, tenemos que estar de acuerdo con Dios, como primero, decía, ¿no? Enrique primero, en ahorita. Ese orden. ¿Cómo? Y ahí encontramos otro pasaje, pero profundo, en Isaías 55, versículos 8 y 9. Dice: porque mis pensamientos, está hablando Dios, mis pensamientos no son tus pensamientos, ni tus caminos son mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, dice Dios, así son mis caminos más altos que tus caminos, y mis pensamientos más que tus pensamientos. Tenemos que comprender ese enorme abismo entre la gracia, la sabiduría y los caminos y la voluntad de Dios y lo nuestro. Y Dios no cambia, y para caminar de acuerdo con Dios, nosotros tenemos que cambiar. Y en muchas ocasiones estamos pretendiendo que sea Dios, aunque no lo digamos,
en nuestras actitudes, nuestras expectativas, como si estuviéramos esperando que fuera Dios el que cambiara, como si nosotros supiéramos que nuestros caminos son los mejores, nuestros métodos, nuestras formas. Pero también estábamos viendo en la preparación, y claro que esto lo sabemos todos, que la gracia lo proveyó, la cruz proveyó el que nosotros podamos andar en esos caminos. Sin la cruz, sin Jesús, eso no hubiera sido posible. Claramente dice que están muy elevados sus pensamientos y sus caminos, pero la cruz lo hizo posible. Ahora podemos caminar en esos caminos y pensar, porque la Biblia también dice que tenemos la mente de Cristo. Así es que sí podemos. Lógicamente que lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de haber entregado nuestra vida a Cristo, para que entonces en ese nuevo nacimiento, en lo espiritual que se da, nuestro espíritu pueda comunicarse con el Espíritu Santo y podamos entonces estar escuchando su voz, su dirección, estar en acuerdo con Él, de acuerdo a lo que Él dice, no a lo que yo. Todavía aquí a nuestro nivel de matrimonio pudiera ser que para llegar a caminar de acuerdo, a lo mejor yo tenga que ceder, porque estar de acuerdo no quiere decir que tengo que pensar idéntico. Entonces yo podré ceder, cambiar, estar consciente o consecuentar, no consecuentar porque suena medio feo la palabra, pero ceder, ¿verdad? A lo mejor algo que yo creo con tal de que caminemos de acuerdo, pero con Dios no es para que Él ceda algo para estar de acuerdo conmigo, ¿no? Yo soy el que tengo que ceder, tú tienes que ceder lógicamente a lo que Dios es el que ha establecido, porque sus pensamientos no son los nuestros, ¿sí? Y de alguna forma la comunión con Dios, la cercanía, el diario vivir con Él es lo primero que tenemos que ver, sobre todo cuando estamos hablando de que ganamos, ¿no? Y el pasaje que nos llamaba también mucho la atención, también muy conocido, se encuentra ahí en Primera de Juan, la primera carta de Juan, en su primer capítulo, y dice: lo que hemos visto y oído, dice el apóstol Juan, eso les anunciamos para que ustedes también tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas, dice el último versículo, os escribimos para que su gozo, el gozo de ustedes, el gozo nuestro, sea cumplido. Y la palabra cumplido tiene una implicación más fuerte, más profunda, ¿no? Sí, significa repleto, atiborrar, rellenar, un hueco completo, ya lo vimos, gozo y plenitud, comunión con Dios y en tu matrimonio. Sí. Recuperaremos lo que se perdió en la caída. ¿Cómo lo logró? Ese es precisamente que a través de Jesucristo, cuando ponemos nuestra fe, entonces ahora nosotros podemos recuperar no solo lo que en el Edén tenían, sino mucho más de lo que ellos perdieron, ¿sí? Porque ahora tenemos la facilidad de una comunión continua, constante con Dios y unos con otros. Primero con Dios y luego unos con otros, ¿sí? Entonces, de alguna manera, si queremos armonizar con Dios, si tú quieres armonizar con Dios y estar de acuerdo con Él, te diríamos con todo el corazón en la mano, acepta la invitación de Dios para caminar en comunión con Él antes que otra cosa. Aquí podríamos detenernos y dar un chorro de consejos. Mira, para que estén de acuerdo ustedes dos, ¿por qué no hacen una lista? ¿Por qué no hacen esto? Y podríamos dar un chorro de pasos prácticos, pero eso lo vamos a ver inclusive en otras conferencias que no necesariamente las impartamos nosotros, pero que se estarán dando en este área de matrimonios. Pero creo yo que lo primero que tendríamos que hacer es aceptar su invitación de caminar en comunión con Él. Platicábamos también Enrique y yo en este cierre de Primera de Juan 1:3, que dice aquí claramente: estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Es una plenitud. Cuando fuimos diseñados para ser llenados por Dios, y cuando Dios nos llena, así como dice este pasaje, no necesitamos que nos llene nadie más, ni el esposo, ni la esposa, y las cuentas de banco, los carros, que todo es buenísimo, todos queremos todo eso, pero verdaderamente cuando estamos plenos en Dios es que podemos disfrutar a la familia. Solamente así, ese es el orden correcto. Si no es de esa manera, si Dios no nos llena, vamos a desear que todo nos llene, vamos a tratar de controlar la situación para que podamos ser llenados, pero esa llenura se va a acabar. La plenitud verdadera es como dice aquí Juan
en este cierre tan hermoso. Estas cosas, ese es el propósito del Evangelio. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito del Evangelio está encerrado en este versículo. Y la tendencia, vamos aterrizando, la tendencia nuestra es buscar en los demás, en este caso nuestra esposa, nuestro esposo, o en las acciones, decir ahora voy a hacer esto, voy a hacer esto otro, te prometo que ya no voy a hacer esto, ya no voy a hacer esto otro, y pretendemos que por ahí está la satisfacción que Dios está prometiendo, cuando Él está diciendo con toda claridad que debemos iniciar primero con Él. Nuestra relación con Dios, por ahí debemos comenzar, y esta es la oportunidad que Dios nos está dando para esta noche. Vamos aterrizando, vamos cerrando, dando oportunidad precisamente a que podamos pasar a la cena, ¿sí? ¿No? Así es, vamos a orar. Sé que todos caminamos con Dios, claro que lo sabemos y ustedes lo saben, nosotros sabemos que estamos caminando con Dios, pero nos gustaría hacerles la invitación, ¿verdad? Una vez más para orar y caminar en acuerdo con Dios, ponernos de acuerdo juntos, todos, en base a lo que hemos escuchado para empezar a caminar. Sí, creo que aquí lo que haríamos ya para terminar, queremos orar por ustedes, pero lo primero es que ahorita ahí donde ustedes están, el hecho es de que el primer acuerdo que tomen, es decir, vamos poniéndonos de acuerdo en que vamos a buscar la comunión con Dios para estar en acuerdo con Él, y así podamos tú y yo caminar continuamente en acuerdo, no solo el acuerdo que estamos tomando ahorita. Es que yo les invito a que precisamente aceptan la invitación en esta noche de precisamente decir, desde hoy en adelante estaremos buscando en lo individual estar en acuerdo con Dios, para que entonces podamos caminar en acuerdo tú y yo. Y así como dice el último acetato, ¿qué ganamos? Plenitud, gozo, ¿verdad? Cumplido. Una satisfacción que Llenura. solo en Cristo, solo en Dios podemos obtener. ¿Estás conmigo? ¿Sí? Amén. Vamos orando, ¿qué les parece? Pero pónganse de acuerdo, dos puestos de acuerdo. Ustedes son de dos en dos, puestos de acuerdo, y promete, la ley del acuerdo promete respuesta de parte de Dios. Padre, te damos gracias por cada uno de estos matrimonios. Gracias por ese corazón dispuesto a convivir entre ellos, a buscar conocer más de ti, saber más de ti, aprender de ti, Señor, conocerte más. Llévanos a todos, incluyendo a nosotros, Padre, a todos los que estamos aquí, a dar el primer paso, que no rompamos el orden, que lo primero que hagamos sea buscar caminar en comunión contigo, buscar el acuerdo contigo, y tú ya has establecido lo que es. Tú tienes tus pensamientos, tú tienes tus caminos establecidos para nuestra vida, y queremos alinearnos, estar en acuerdo contigo, con ellos, porque tú no vas a ceder, porque eres todopoderoso y todo lo sabes y deseas lo mejor para nosotros. Y ahora, Señor, en este tiempo, en este momento, en este cierre, que tú traigas, mi Dios, la respuesta a cada matrimonio. Tú conoces la particularidad de cada uno de ellos, lo que cada uno de ellos requiere en esta noche para iniciar precisamente en ese caminar en comunión contigo, caminar en acuerdo contigo, para que entonces ellos puedan caminar en acuerdo, ellos dos juntos en acuerdo completo en todo lo que hagan. Derrama de tu bendición sobre de ellos y sella este acuerdo que ellos estén haciendo para comenzar por el orden correcto, primero contigo. Bendíceles, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Muchas gracias, Dios les bendiga. Gracias.